Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde me estén viendo en estos momentos en el video. Bendiciones a todos y a todas. Mi nombre es Miroslava Santos, de Inspirados a Consolar, y vamos a estar hablando en esta hora del tema Encuentra consuelo y propósito en medio de la pérdida. Todo esto está tomado del libro del autor Norman H. Wright, Cómo recuperarse de las pérdidas de la vida. Quisiera comenzar, si ustedes me lo permiten, con una oración. Cerramos nuestros ojitos. Padre amado, te damos gracias en este día por todas las bendiciones que hemos recibido. Te damos gracias por tu palabra que dice que donde están dos o más de tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, que seas tú glorificado en esta hora, que tu palabra llegue a consolar los corazones abatidos, a las personas que más lo necesiten, que utilice, Señor, mi mente, mi lengua, Padre, para que sea tu palabra únicamente la que sea ministrándonos, Padre, y te damos gracias por todas y todas las personas que están escuchando este video, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, siguiente, Ari, por favor. Nuestro tema es Encuentra consuelo y propósito en medio de la pérdida. La recuperación es fundamental para cualquier tipo de pérdida y el periodo real de recuperación variará dependiendo del tipo de pérdida y de su intensidad. A veces nos preguntamos cómo voy a saber cuándo ya me recuperé de la pérdida o cuánto tiempo voy a tardar para recuperarme. Esto va a cambiar y va a depender del tipo de pérdida y de la intensidad del dolor. Pero hay una recuperación, esa es la buena noticia, que Dios nos da, que nos podemos recuperar de ese dolor. Siguiente, Ari, por favor. ¿Qué es la recuperación? La recuperación es volver al estado normal después de una pérdida. En un sentido, esta recuperación no es completa porque no volvemos a ser exactamente como éramos antes, ya que la pérdida cambia nuestras vidas por completo. La recuperación significa que vuelves a tener tus atributos y capacidades para usarlos. Es un proceso doble. Significa que vas a volver a tener la capacidad de funcionar como antes lo hacías, pero también necesitas integrar la pérdida en tu vida, es decir, vivir con esa pérdida, seguir avanzando, seguir viviendo y seguir en el propósito que Dios tiene en nuestra vida, pero integrando esta pérdida en todo lo que hagas en tu día a día. Parte también del proceso de la recuperación significa que ya no luchamos con la pérdida, sino que la vamos a aceptar. Siguiente diapositiva, Ari, por favor. Aceptación. La aceptación no significa que lo hubiéramos elegido o que nos guste, que hayamos perdido algo o alguien. La aceptación es aprender a vivir con ello para seguir adelante con nuestra vida. ¿Por qué es importante la aceptación? Porque la negación obstaculiza nuestra recuperación. Hay personas que niegan o minimizan el dolor, lo tratan de diluir para demostrar que no les afectó la pérdida. Otro obstáculo para nuestra recuperación es tratar de sobreponerse de manera rápida, reprimiendo los sentimientos. Otra manera de evitar la recuperación o de obstaculizarla es somatizar la pena, es decir, convertimos nuestros sentimientos en síntomas físicos y esto lo hacemos de manera inconsciente. Al hacer el papel de enfermos, es realmente una señal de que nosotros o que la verdadera necesidad de nosotros tenemos es de recibir cariño y consuelo.
Cuando alguien está atravesando un dolor, una pérdida tan profunda, al reprimir los sentimientos, su cuerpo va a manifestar el dolor que tiene su alma y comienza a enfermarse. Las personas se quedan en un estado de enfermedad porque quieren recibir cariño, consuelo, quieren que ese dolor desaparezca a través de sentirse cuidadas. Otra manera de impedir nuestra recuperación es desplazar, es olvidarme de la pena, canalizarla a otras cosas. Por ejemplo, olvidarme de mi pena, ponerme a trabajar, ponerme a hacer otras actividades en lugar de tratar de poner atención a mis sentimientos, a mis emociones, a mi tristeza, a mi dolor. Trato de hacer otras situaciones para olvidarme de ese dolor y enfocarme en otra actividad, para así pensar erróneamente que ese dolor va a desaparecer si yo no le tomo importancia. Pienso que va a desaparecer, pero es una manera equivocada de pensar. El reemplazar la pena también nos impide recuperarnos, ya que nos aferramos. Reemplazar quiere decir que me voy a aferrar a otra cosa o persona. Ya perdí a una persona, me voy a aferrar a otra persona. O ya perdí, por ejemplo, el trabajo, voy a aferrarme a otra actividad para superar ese dolor, para no enfrentar ese dolor que provoca la pérdida. Pero todo esto que acabo de mencionar son obstáculos para podernos recuperar. Por eso es importante que aceptemos que estamos viviendo una pena, un dolor, que aceptemos que nos está doliendo. No tratar de negarla, no tratar de reemplazarla, ni tratar de ignorarla, sino que hay que aceptarla, porque de esta manera nosotros vamos a ir sanando, vamos a irnos recuperando para que podamos seguir avanzando y seguir viviendo nuestra vida como Dios lo quiere. Siguiente, Ari, por favor. La recuperación es comparándola con una cicatriz de una operación, pero esta está en un lugar tan sensible que cada tanto se siente nuevamente el dolor. ¿Qué quiere decir esto? El dolor de una pérdida no va a desaparecer del todo, va a disminuir mientras nosotros avanzamos en nuestra recuperación. Ese dolor va a ir bajando de intensidad al mismo que sentíamos al inicio de nuestra pérdida. Tiene que ir disminuyendo como una cicatriz, es comparándolo con una herida. La pérdida nos deja una herida en nuestro corazón, en nuestra alma, que tiene que ir sanando, cerrando, se tiene que ir cuidando. Precisamente un ejemplo, cuando a nosotros nos operan, tenemos un proceso de recuperación. De igual manera, cuando nosotros estamos atravesando por una pérdida, tenemos que vivir un proceso de recuperación, que significa que esa herida va a ir sanando, va a ir cerrando, el dolor va a ir disminuyendo. Pero así como lo dice el libro, es una herida que está en un lugar sensible, que de vez en cuando el dolor vuelve a aparecer. Nosotros, conforme pasa el tiempo, nos vamos a ir recuperando de esta pérdida. Pero va a haber momentos en el que recordemos a la persona que perdimos, un duelo, una muerte, o recordemos lo que perdimos, ya sea el trabajo, la salud, y va a llegar un punto de dolor en nuestro corazón, pero este dolor no va a ser tan intenso como en un principio. Ahí es donde podemos ver que nosotros nos vamos recuperando de esta pérdida. La recuperación también significa reinvertir en nuestra vida, buscar nuevas relaciones, nuevas metas, nuevos sueños. Y bueno, lo más importante aquí es buscar una nueva fuente de gozo. Siguiente, Ari, por favor. La mayor fuente de gozo es nuestro Señor Jesucristo. Que esto se nos grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, que el que mayor gozo nos puede dar es nuestro Señor Jesucristo.
Siguiente, Ari, por favor. Aquí tenemos el Salmo 30. Si alguno de ustedes tiene su Biblia a la mano, si me pueden ayudar a leerlo. Como ejemplo de lo que el Señor dice en su palabra, vamos a comenzar. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Es el Salmo 30. Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Aquí en este salmo podemos leer que el Señor es quien nos llena de gozo. Es el único que nos puede cambiar nuestro lamento en baile. Es Dios quien nos extiende la invitación a reinvertir en nuestra vida. Y bueno, podemos ver en este salmo que nos habla de la pena y la recuperación. Siguiente, Ari, por favor. En la pena sentimos como si nos fuéramos a morir. ¿Cuántos de nosotros cuando pasamos un dolor tan intenso sentimos que no lo vamos a soportar? Cuando perdemos algo tan amado para nosotros sentimos que no vamos a poder seguir adelante. Ese vacío que nos deja es tan fuerte que no podemos seguir viviendo. Sentimos como si Dios ocultara su rostro. Pensamos como si Dios no nos escucha, pero en la recuperación descubrimos que el llanto no durará para siempre. Cuando nosotros avanzamos en nuestra recuperación, descubrimos que nuestro dolor no va a ser para toda la vida. Nuestro dolor disminuirá. Nos damos cuenta que también tenemos una opción en nuestra recuperación. Cuando nosotros vivimos una recuperación de la forma más saludable, hacemos un insight que tenemos una opción y la opción será la siguiente. Siguiente, Ari, por favor. Reconocer que no es culpa de Dios ni de las personas que hayamos perdido lo que perdimos, puesto que la vida está llena de pérdidas. También la opción que tenemos que hacer es algo destructivo o constructivo con nuestra pérdida. En el Salmo 30, Dios nos invita a hacer algo constructivo, a reinventar en nuestra vida, a buscar nuevas metas, nuevos sueños, a enfocarnos en el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Sobre todo, en buscar su presencia para que Él sea nuestra principal fuente de gozo. Y bueno, la recuperación debe verse al observar cambios positivos en nosotros mismos, en nuestra relación con lo que perdimos y en nuestra relación con el mundo y otras personas. Siguiente, Ari, por favor. ¿Cómo podemos evaluar nuestra recuperación? Porque a veces nos preguntamos, ¿será que ya me recuperé? ¿Que ya avancé en mi recuperación? ¿Será que me estanqué? ¿Cómo puedo saber si ya me estoy recuperando? Pues nosotros mismos podemos evaluar nuestro proceso de recuperación. ¿Cómo lo podemos hacer?
respondiendo a algunas evaluaciones o cuestionarios que van a compartir con el grupo. Esos cuestionarios nos ayudan a evaluar qué tanto voy avanzando, si ya avancé, si me estanqué, he superado ciertas áreas, si necesito superar otras. Hay otra manera de evaluar y es con el apoyo de otras personas, los consejeros, los psicólogos, las autoridades espirituales, y la tercera es escribiendo un diario personal. En clases anteriores ya nos había mencionado acerca de esta utilísima herramienta y se les dará mayor detalle de cómo llevar a cabo esta herramienta que es el diario personal, porque mientras nosotros escribimos vamos a ir evaluando cómo va nuestra recuperación. Siguiente, Ari, por favor. Aquí está una imagen de nuestras evaluaciones que se les van a compartir. Solamente les leo 2 preguntas para que se den cuenta a qué me refiero con estas evaluaciones o estos cuestionarios que dicen. Cambios en mí mismo debido a mi pérdida. He regresado a mis niveles normales de funcionamiento en la mayoría de las áreas de mi vida y se pone una escala. Se califica del 0, 5 al 10. Nosotros aquí tenemos que marcar cuál es el nivel de funcionamiento. Si yo ya he funcionado al nivel 5, al 10, eso es lo que nosotros vamos a marcar. Mis síntomas generales de pérdida han disminuido y ahí nosotros vamos marcando el nivel. Mis sentimientos me abruman cuando pienso en mi pérdida o cuando la mencionan. De esta manera nosotros, respondiendo estas preguntas, vamos haciendo una autoevaluación de nuestro dolor, de nuestra pérdida, de cómo va nuestra vida, si se va recuperando o necesito ayuda para seguir avanzando. Y el otro ejemplo que se les mencionaba son los diagramas, como el que está ahorita en pantalla. Este diagrama es también un test, una manera de autoevaluarnos con respecto a nuestra pérdida. En este diagrama se presenta como una curva que va desde la pérdida del lado izquierdo, que va pérdida por la herida, va hacia abajo la curva, porque al tener la pérdida sentimos que nos hundimos. La primera etapa de este es el impacto, el adormecimiento, la negación, exabruptos emocionales, enojo, miedo, las búsquedas, la desorganización, pánico, culpa, soledad, aislamiento, depresión, problemas de reingreso, nuevas relaciones, nuevas fuerzas. Aquí vemos que la curva ya va ascendiendo, ya va subiendo, queriendo decir que vamos superando, vamos recuperando nuevas relaciones, nuevos patrones, esperanza, afirmación, ayudar a otros, y pérdida, adaptación al otro lado significa que ya estamos en adaptación. Y esta curva nos ayuda a evaluar en qué etapa estoy viviendo y cómo voy a poder ir avanzando en mi recuperación. Aquí hay un versículo en medio del diagrama que vamos a mencionar, a decir. Es el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué quiere decir esto? Que este proceso de duelo pareciera un valle de sombra de muerte, un pozo cenagoso. Estamos sumergidas, inmersas, pareciera que no vamos a salir, pero Dios nos dice que aunque andemos en ese valle de sombra de muerte, aunque andemos en un proceso de duelo, aunque andemos en esta situación de dolor que nos dejó una pérdida, no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Él nos ayuda, Él está extendiéndonos su mano, abrazándonos, consolándonos. No hay de qué temer porque Él nos va a ayudar a llegar al otro lado de ese valle. Nos va a ayudar a adaptarnos a nuestra vida nuevamente a pesar de la pérdida que hemos tenido.
Y bueno, aquí la manera en la que yo me puedo dar cuenta que ya me recuperé es que puedo ayudar a otros a pasar por este proceso. Y bueno, aquí también dice que el test se lleva a cabo identificando las etapas que ya hemos vivido y nos podemos ubicar en este esquema en donde nos encontramos. Podemos enumerar las formas en las que se ha librado de estar atorado en una fase, que quiere decir que a veces nosotros nos quedamos estancados en una fase que puede ser la depresión, por ejemplo, que está hasta el fondo, pero aquí nosotros podemos ir evaluando en qué etapa estoy avanzando, cuál es la que sigue, cómo puedo llegar del otro lado de la aceptación, de la recuperación, para que de esta manera yo pueda ser reincorporada a mi vida y seguir ese camino que Dios quiere para mí, este propósito que Dios quiere para mí. Siguiente, Ari, por favor. La otra herramienta que se les comentaba de cómo vamos a evaluar nuestra recuperación es el diario personal. El diario personal tiene estas siguientes características. Es propiedad privada y no para que nadie más lo lea. Puede ser escrito con frases simples, poemas, oraciones. Debemos apartar un tiempo todos los días para escribir por lo menos un párrafo corto en tu diario. Revisar lo que se ha escrito al final de la semana, al final de cada mes. De esa manera vamos a poder evaluar cómo ha cambiado nuestra perspectiva con respecto de la pérdida. Si necesita hacerlo, llore mientras lo escribe, pero siga escribiendo hasta que no haya nada más que decir acerca de lo que siente. Esta es una herramienta que tanto el cuestionario, el diagrama y el diario se van a compartir en los grupos, como ya les comentaba, y tendrá más detalle de cómo lo podemos realizar para poder evaluar nuestra recuperación. La siguiente diapositiva, Ari, por favor. En cuanto al diario, cuando comiences a escribir más de lo que está sucediendo hoy en día y menos sobre la persona que has perdido, sabrás que está ocurriendo la sanidad y la adaptación. De esta manera podemos darnos cuenta que estamos sanando de nuestro nivel de aceptación, de adaptación a través de la pérdida. Siguiente diapositiva, Ari, por favor. Lo que Dios quiere que tengamos en cuenta que la mayor fuente de gozo es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo encuentro gozo? Pasando tiempo en la presencia de Dios. ¿Cómo paso tiempo con Él? Alabando a Dios, leyendo su palabra, orando. Estos tres pasos nos van a ayudar a llenarnos de gozo, porque Dios es la fuente inagotable de gozo. Él es el que nos viste del gozo de su salvación. Y bueno, sabemos que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser llenas del Espíritu Santo para que nuestro gozo sea cumplido, para que esos frutos se manifiesten en nuestra vida. Y uno de esos frutos será el gozo que hablamos con anterioridad. Siguiente, Ari, por favor. Aquí les traje unos versículos que nos hablan del gozo. Tenemos Nehemías 8:10. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si necesitamos fuerza para seguir adelante, debemos buscar esa fuente de gozo que es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos dará esta fuerza para seguir. Salmo 51:12. Devuélveme el gozo de tu salvación. Él es el único, como lo hemos dicho anteriormente, que Él nos llena de gozo. Y en la clase anterior se hacía énfasis que la persona que partió de este mundo ya está con Él y le dio la salvación a nuestro ser amado, que podemos estar en el gozo y llenarnos de Él. Pedirle a Dios que nos llene, valga la redundancia, de su gozo.
Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como se comentaba anteriormente, el gozo es un fruto del Espíritu Santo, que lo necesitamos en este momento de duelo y de recuperación. Nadie más nos da el gozo, solo Él. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Tenemos que vivir en ese reino de Dios que no es comida ni bebida. Alguna vez un predicador dijo que el reino de Dios no son costumbres ni tradiciones, sino que es justicia, paz y gozo. Cuando nosotros vivimos en la justicia de Dios, cuando nosotros sentimos la paz y el gozo del Señor, es porque estamos viviendo en el reino de Dios. Entonces, cuando Dios llena nuestro corazón de gozo, sabremos que su reino ha llegado a nuestras vidas, que tenemos que hacer, clamar porque su reino venga a nosotros. Y de esa manera vamos a poder experimentar el gozo a pesar de nuestras pérdidas, porque en esta vida vamos a tener pérdidas, desde pequeñas hasta grandes. Pero en medio de todas estas tenemos que buscar el reino de Dios para poder llenarnos de esta justicia, de esa paz y por tanto de ese gozo. Siguiente, Ari, por favor. Jeremías 31, 13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiará su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Estas promesas las debemos tener grabadas en nuestro corazón y más en este proceso de pérdidas, porque Él convierte nuestro lamento en gozo y nos llena de alegría, transforma nuestro dolor en alegría. Romanos 15:3. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es otra promesa que tenemos del Señor, nos llena de gozo y paz por el hecho que creemos en Él. Y es gracias al Espíritu Santo, como dijimos anteriormente. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmos 28:7. Jehová es mi fortaleza y escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. El Señor es nuestra fuerza y nuestro escudo. Si clamamos a Él, nos ayudará a avanzar en el proceso de recuperación, que le vamos a cantar, le vamos a danzar, y no olvidar que la fuente de gozo es el Señor. Corramos a Él como fuente inagotable de gozo, fuente inagotable de amor. Él nos va a llenar y de esta manera nos vamos a ir recuperando de la pérdida. A veces nos preguntamos por qué nos pasan estas pérdidas, pero es porque nuestro Señor tiene un propósito. Siguiente, Ari, por favor. Solo Él nos ayudará, Él nos llena de su amor, gozo, paz y de todos los frutos del Espíritu. Con esto termino y espero que haya sido de bendición esta clase. Lo que necesiten, estoy para servirles en el grupo de WhatsApp. Nos podemos despedir con una oración. Cerramos nuestros ojitos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza y te pedimos, Padre, que estemos llenos de gozo, Señor. Que sean los frutos del Espíritu Santo en nuestras personas, Padre, que enfrentemos cada una de las pérdidas que tenemos en la vida, Señor, con gozo y que corramos a ti
para que nos consueles, nos llenes de tu amor, nos llenes de tu paciencia, Padre, y te damos gracias. Te pedimos que esta clase también sea de bendición a las personas que lo están escuchando y que sea de consuelo a sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén.